Ahí sí pueden ver la presentación. Sí, ya se ve. Gracias. Bueno, íbamos a hablar, y bueno, comenzamos a hablar de esto de las vías de ingreso. Y comentábamos de que, de hecho, lo mencionamos también en la unidad de toxicocinética, de que las sustancias pueden ingresar al organismo por diferentes vías. Por ejemplo, sustancias que están en el aire pueden ingresar por vía pulmonar principalmente. Entonces, partículas, gases, vapor o partículas suspendidas en el aire son las que ingresan por esta vía. Por vía cutánea, también aquí todo lo que pueda entrar en contacto, sean sólidos, gases o líquidos, con la piel y las mucosas, pueden no solamente hacer daño a nivel local, sino también ser una vía de ingreso para afectar otros órganos. Y por vía digestiva, como ingresan los alimentos, de hecho, alimentos contaminados con alguna sustancia ingresan por esta vía, el agua contaminada o el suelo contaminado ayuda y contribuye al ingreso por vía digestiva. Igual también pudieran ser sustancias suspendidas en el aire que puedan ingresar por vía digestiva. Aquí, bueno, solamente para dar algunos otros detalles, aparte de lo que ya hemos hablado, de cada una de estas vías. Por la vía pulmonar, también conocida como vía de inhalación, la absorción es a través de las vías respiratorias y de los diferentes estratos de las vías respiratorias. Hay una amplia superficie de absorción, en especial en los alvéolos, en este punto, que es donde está en contacto el aire que ingresa junto con todas las sustancias que puedan estar contenidas en el aire y donde puede darse ese intercambio con sustancias que están en la sangre. Aquí es donde están los vasos capilares. También en esta vía se pueden presentar efectos locales en cualquier punto de las vías respiratorias o sistémicos, ya ingresando a la circulación sanguínea, actuar sobre algún otro órgano. En los efectos locales podremos hablar de irritación del endotelio pulmonar y de cualquier parte de las vías aéreas, contaminantes gaseosos o aerosoles, que era lo que habíamos comentado. Aquí como un poco de detalles de cómo también el aparato respiratorio funciona como un filtro para que no todas las sustancias alcancen el sistema. Por ejemplo, en esta parte de las fosas nasales, que sería la parte del aparato respiratorio, las vías superiores, bueno, aquí tenemos vellos nasales que funcionan como filtro. En esta parte hay una alta humedad y también la temperatura, pues, es muy drástica el cambio de temperatura generalmente, sobre todo cuando está fresco el ambiente. Aquí se encuentra una temperatura muy cálida. Y bueno, eso ayuda y contribuye a que se humidifique y se entibie el aire, pero ahorita vamos a comentar cómo también esto puede favorecer o retardar la llegada de algunas sustancias, el acceso de algunas sustancias. Estas otras estructuras que son los cornetes nasales, que son como paredes sobresalientes de la pared, también funcionan como un filtro y puede que haya ciertas partículas suspendidas en el aire, pero no pueden alcanzar estratos inferiores de las vías respiratorias. En primera, bueno, puede ser los vellos nasales, otra esta humedad y temperatura, y la otra que pueden impactarse con los cornetes, estas estructuras que funcionan como barreras. Es un
sistema también de filtración muy importante. Entonces, solo algunas partículas alcanzan vías aéreas inferiores. Después, bueno, están aquí, sería esta la cavidad nasal, las fosas nasales, los cornetes nasales. Viene la laringe, la faringe, luego estos son los bronquios y los bronquiolos, estos más pequeños, y ya en la punta de estos bronquiolos, aquí vendrían los bronquiolos, vienen los sacos alveolares o los alvéolos, que es donde ven aquí están los vasos capilares y es donde se da ese intercambio, es donde hay una amplia área de absorción, porque es mucho el área de contacto entre la parte aérea, la parte del aparato digestivo con el aparato circulatorio. Aquí viene este dato que mide, dependiendo esto para un adulto, pero oscila entre 74 y 100 metros cuadrados. Es un área muy amplia la que tenemos en los pulmones. Y entonces, el hecho de que sea un área amplia facilita el acceso de las sustancias que alcanzaron este punto hacia la circulación sanguínea, aunque hay otras limitantes que ahorita vamos a comentar. Pero bueno, aquí nada más resaltar que no todo alcanza los alvéolos. Hay un filtro en estas vías aéreas superiores. Igual no todo va a acceder a la circulación sanguínea. De hecho, casi en todos los puntos hay como un sistema de retención de algunas sustancias en particular. Bueno, aquí, de hecho, aquí lo vamos a mencionar, factores que afectan la absorción por vías respiratorias, el tamaño de partícula. Miren, por ejemplo, aquí partículas mayores de 10 micras son retenidas en los cornetes nasales, desde los cornetes nasales y las vellosidades. Ya un poco más pequeñas, ya menores de 10, de hecho entre 2, aquí le puse 5, pero entre 2 y 10, o menores de 10, son retenidas en los bronquios, que es esta parte más gruesa de este arbolito. Sus ramificaciones son los bronquios, y ahí también hay retención. Bueno, esa retención es por tamaño de partícula. Ya las menores de 2 micras son las que tienen la capacidad de atravesar las membranas celulares y pasar a la circulación sanguínea. Aquí esto podría representar en la figura un alveolo, pues está diseñado para el intercambio de gases útiles o inútiles. Bueno, el oxígeno que le es útil al organismo y el dióxido de carbono que ya es un gas de desecho. Para eso es la principal función de los pulmones, pero igual otras partículas, otros gases, otros líquidos volátiles pueden utilizar esos mismos sistemas de transporte y alcanzar a la circulación sanguínea. Aquí también es importante la solubilidad. Por ejemplo, partículas o gases que sean muy hidrosolubles tienen una mayor retención en vías superiores aéreas y es por esta humedad, alta humedad que se encuentra en las fosas nasales. Eso es en parte lo que contribuye a que sustancias hidrofílicas también se retengan en estas fosas nasales. Entonces, serían tres componentes importantes: los vellos, los cornetes y la humedad que retiene sustancias hidrofílicas. Y bueno, las sustancias que son más lipofílicas, si no son del suficiente tamaño, pueden alcanzar esta parte y provocar daño directamente en este tejido y no necesariamente entrar al sistema. Pueden provocar daño en los pulmones. Bueno, también es importante
la concentración y el tiempo de exposición. En cuanto a la concentración, siempre el movimiento de los gases aquí pues va a seguir las leyes de los gases ideales, y algo que dice esas leyes es que el movimiento de los gases es que van de una mayor concentración a una menor concentración, entonces se difunden así mientras puedan moverse, incluso a través de las membranas celulares, de una mayor concentración a una menor concentración, que puede ser dentro del organismo. Si hay una gran concentración de gas fuera del organismo, la tendencia va a ser entrar e ingresar y moverse hacia la sangre. Es el movimiento pues a favor de un gradiente de concentración. También la otra es que los gases tienden a ocupar todo el espacio posible, todo el espacio que esté disponible lo van a ocupar. También eso es importante, que aquí mientras esté disponible el espacio de los vasos sanguíneos, lo van a tender a ocupar. Y ese movimiento de los gases va a llegar hasta los tejidos. En cuanto se retire las personas que están siendo em, expuestas a este gas, se retiren del punto de exposición, va a haber un momento en que la concentración del gas o del contaminante sea menor en el exterior que en el interior. El movimiento igual va a ser en sentido contrario, porque los gases van a tender a ocupar esos espacios donde no hay esas partículas, y el movimiento va a ser en sentido contrario. Y por eso es importante, cuando alguien está expuesto o está en un punto de exposición donde haya una alta concentración de un gas, llevarlo a una zona más ventilada, porque por este movimiento de los gases el gas va a tender a salir. También pues es importante el tiempo de exposición. Entre más tiempo estemos expuestos, siempre va a haber entonces una concentración alta en el exterior y el movimiento va a ser en esa dirección. También es importante esto del tiempo de exposición. Otro punto importante, este es el 4, requerimientos tisulares de oxígeno. Esto se refiere a que cuando no es lo mismo, el mismo requerimiento tisular en los tejidos de oxígeno de una persona que está en reposo a una persona que está en actividad física. Y entre más alta sea su actividad física, los requerimientos van a ser mayores. Por ejemplo, esto aplica a lo mejor para trabajadores en una industria. Alguien que está en continuo movimiento, a lo mejor cargando equipo, moviéndose de aquí para allá, tiene un requerimiento alto de oxígeno. Y el organismo pues lo que va a tratar es de compensarlo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria para eh, suplir con esos o cumplir con esos requerimientos. Pero si en el ambiente, en el aire, no solamente hay oxígeno, sino hay otros gases, pues eso también va a facilitar el ingreso de esos otros gases. Con ese aumento de la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, paradójicamente, en lugar de ingresar más oxígeno, van a ingresar más otros gases. Estos son datos nada más de la tasa de inhalación en condiciones regulares, cuánto es lo que inhalamos de aire al día. Varía más o menos. Un hombre adulto aproximadamente 15 metros cúbicos por día, una mujer adulta 11.3 más o menos metros cúbicos por día. Eh, los adolescentes, si es varón, también más o menos 15, si es una mujer, 12. Los niños es todavía menor, 10 metros cúbicos de aire por día, y los bebés más o menos esto. Entonces, estos datos a veces no son importantes porque pues de ahí también
con base en estos requerimientos de inhalación de aire, se puede deducir cuánto se está inhalando de otras sustancias dependiendo de cuánto haya en el aire, en cuanto a concentración. Entonces va a haber esa exposición a esas sustancias en más o menos en esa tasa de inhalación. Bueno, de la vía dérmica, un poco recordando o aquí analizando la estructura de la piel, está formada por diferentes capas. Hay una capa superficial que se le conoce como capa córnea, que de hecho a veces lo menciona como parte de la epidermis, pero es la parte más superficial. Está formada por ácidos grasos, ácido linoleico y araquidónico. Luego viene la epidermis, que también es un conjunto de células de diferente naturaleza. Están las células de Langerhans, de Merkel, los melanocitos, esos forman la epidermis. Luego, como una capa más profunda está la dermis, que también son otro tipo de tejido, vienen los fibroblastos, colágeno, elastina, ácido hialurónico, y como una capa más profunda, miren, pegada al músculo, está la hipodermis. Se supone que todas estas capas son importantes en la protección del organismo hacia las sustancias. Pero sí, de hecho, se habla de que la epidermis, si nos quitáramos la epidermis, el ingreso de las sustancias se pierde, como que se pierde casi en más de un 90% la funcionalidad selectiva de la piel. Ya las capas más profundas no tienen tanto esta funcionalidad, aunque pues, se habla de que sí, pero ya es menos del 10%. Y dentro de la epidermis también la capa más importante es esta capa córnea. Si también si se pierde la capa córnea, queda uno muy desprotegido. Y entonces hay acceso de muchas sustancias. En realidad, la estructura de la piel, y en especial la epidermis, nos funciona como una barrera para que no ingresen muchas sustancias. Es impermeable a muchas sustancias. Pero pues igual hay algunos caminos por los que las sustancias que están en el ambiente pueden ingresar. Bueno, dice que la capa córnea, bueno, es una barrera para evitar la penetración de moléculas extrañas desde el exterior. La capa córnea, que es la capa más superficial, es difícilmente atravesada por agua y por los líquidos polares en especial. Como son ácidos grasos de lo que está formada, ah, puede favorecer la entrada de sustancias lipofílicas, sobre todo porque ayuda a que permanezcan por más tiempo. Todo lo que sea soluble en agua, el agua propiamente y cualquier líquido polar es repelido. Y en cambio las sustancias lipofílicas, si no ingresan, por lo menos son retenidas por más tiempo, lo que va a ayudar a que eventualmente puedan ingresar también con más facilidad porque se está como prolongando el tiempo de exposición. Bueno, esta capa también es muy poco permeable a iones sodio y potasio en solución acuosa, igual a la glucosa y la urea, que también son solubles en agua. La penetración dérmica varía significativamente en función de la zona de la piel donde se tiene lugar la exposición. Tenemos diferente grosor, aunque se habla de esta estructura de la piel, varía en grosor dependiendo de la zona. Por ejemplo, tenemos muy delgada la, la piel en los párpados. De hecho, la epidermis es muy delgada en la parte de los párpados y muy gruesa en la zona de las palmas de las manos y de la piel, perdón, y de los pies. Y ahí hay una gran diferencia en cuanto a acceso. A lo mejor nos cae algo en el párpado y es muy fácil que ingrese.
En cambio, si nos cae algo en la palma de las manos, el acceso es todavía más difícil por ese grosor. Aquí vienen funciones de la piel: comunicación, termorregulador, sensorial, metabólico, estético, inmunológico y protector, que es de las funciones que estábamos hablando acá en estos puntos. Entre los factores que influyen en la absorción a través de la piel, igual algunas son compartidas por otras características de las sustancias, estado físico de la piel y los factores ambientales. Algunas características de las sustancias, por ejemplo, los álcalis, ácidos fuertes, detergentes y disolventes, destruyen las proteínas que forman las membranas celulares, alterando su barrera o sus funciones de barrera. Recuerden, aquí está los fosfolípidos de membrana y hay proteínas también. Lo que hacen muchas de las sustancias, estas sustancias, antes que dañar a los fosfolípidos, dañan a las proteínas y con eso también algunos, por ejemplo, los detergentes actúan directamente sobre los fosfolípidos, los disuelven y eso también pues, ocasiona que se pierda esta barrera. Algunos disolventes de bajo peso molecular, como el metanol, el éter, la acetona, cloroformo, hexano, originan alteraciones en la piel que tiene que ver con esta solubilidad en especial de los fosfolípidos, son las alteraciones. A veces algunas de ellas no tanto que la destruyan, sino que se disuelven en las propias membranas y alteran con eso su funcionalidad y su permeabilidad. Eh, facilitan, a veces facilitan la fuga o el ingreso de algunas otras sustancias. Aquí la mezcla, en el punto 3, la mezcla de solventes como metanol, cloroformo, disuelven simultáneamente a los compuestos hidrosolubles, que los alcoholes actúan sobre compuestos hidrosolubles y estos, el cloroformo, sobre compuestos liposolubles, y entonces en estas combinaciones se pueden producir alteraciones más intensas en la membrana. Como características de las sustancias, también la concentración del tóxico, siempre que haya una alta concentración afuera, pues, el movimiento es a favor de un gradiente de concentración por difusión simple. Aquí hay diferentes sistemas de transporte en la piel. Hay sustancias que ingresan por difusión simple, por difusión facilitada y también hay sistema de transporte activo. Entonces todo esto, y filtración, por supuesto, filtración a través de los poros. El, Dependiendo de las características de solubilidad de las sustancias, pueden utilizar uno u otro sistema y, bueno, además el tamaño, que siempre es una limitante, puede facilitar o limitar el acceso de las sustancias. Y bueno, entre los factores ambientales está la temperatura. La temperatura ambiental eh, puede variar grandemente y eso alterar algunas de las características del organismo. Eh, por ejemplo, a una alta temperatura es más fácil la difusión, se facilita la difusión a través de la piel de las sustancias. Y es que, eh, bueno, parte de lo que sucede es que se requiere como romper algunos enlaces que están formando estas moléculas para poder acceder y se requiere que la molécula libere energía para que suceda esto. Entonces, cuando están a alta temperatura es más fácil que alcancen el estado energético para poder atravesar. También cuando hay calor, el organismo, como un mecanismo para mantener un estado eh, que no aumente la temperatura,
se produce un aumento en la vascularización periférica como para que se enfríen. Es un sistema de enfriamiento del organismo, pero entonces al aumentar hay una vasodilatación, al aumentar el calibre de los vasos capilares periféricos, también eso facilita el ingreso de las sustancias hasta los vasos capilares. Esta es otra, el estado de la piel es también importante. Cuando hay una sobrehidratación o una subhidratación de la piel en esos casos extremos, se favorece la absorción. La alteración de los lípidos de la córnea también altera la permeabilidad. Aquí, como es lo que les comentaba, si hay un aumento pues son lípidos, si hay un aumento de contacto de sustancias lipofílicas, eso va a facilitar la difusión por ese tiempo de contacto. Aquí, cuanto mayor sea el coeficiente de partición entre el estrato córneo y el vehículo, mayor será la concentración en el estrato córneo para producir difusión a través de la piel. Y eso se refiere a el coeficiente de partición, pues es la relación que guarda entre la concentración que se encuentra, aquí sería en el estrato córneo, con respecto al vehículo, donde esté disuelta la sustancia. Si es una sustancia digamos, la sustancia es hidrofílica y el vehículo es hidrofílico, lo más probable es que haya una mayor concentración de esa sustancia en el vehículo. Si la sustancia es un poco lipofílica y el vehículo es hidrofílico, entonces va a tender a irse en mayor proporción al estrato córneo, que es lipofílico. Y así pues dependerá del tipo de vehículo, de solución en la que esté el contaminante. Otras aquí, bueno, esto el contenido hídrico que ya habíamos comentado, también el pH y la temperatura, que a veces tiene que ver con la temperatura ambiental, pero no necesariamente la temperatura también puede variar de manera endógena en caso de fiebre. Cuando hay fiebre también hay una mayor vascularización periférica como un sistema de protección de enfriamiento. Eso también puede favorecer la absorción de las sustancias. El flujo sanguíneo local, también hay zonas de la piel que están más irrigadas, hay más vascularización, pues en esa zona será de más fácil ingreso. El grosor de la piel, la transpiración y la superficie de piel contaminada que entre en contacto. Y no es lo mismo que entre en contacto en un área de 1 centímetro cuadrado a que nos sumerjamos completamente en un contenedor con el tóxico. El área va a ser muy amplia y la probabilidad de ingreso también va a ser mayor. Eh, También las características anatómicas y fisiológicas de la piel varían dependiendo del sexo, de la edad. Con el tiempo la piel se va adelgazando y se hace uno más susceptible también al ingreso de sustancias. Variaciones individuales y relacionadas con rasgos étnicos y raciales. Son algunas de las características del estado de la piel que pueden alterar esa absorción. Em, bueno, aquí son tres tipos de absorción. Bueno, aquí también les pongo este dato. La superficie aproximada de la piel es de 1,8 metros cuadrados en una persona adulta. ¿Recuerdan cuánto dijimos de los pulmones? Mucho más, ¿no? Hasta 100 metros cuadrados en los pulmones. Aquí se supone que es una de las
Es el órgano más grande, con 1.8 metros cuadrados, pero sí el área superficial pues, se queda corta, al menos el área de contacto, el área de absorción directamente. Hay tres vías por las que puede ingresar. Una sería la absorción transepidérmica por difusión a través de las membranas celulares y este manto acuoso lipoidal, que es también una parte que separa a las diferentes capas. Aquí el punto número uno, directamente ingresa a través de las células y en algún punto o ocasiona daño en alguno de los estratos de la piel o alcanza los vasos capilares y entonces pasa al sistema. La absorción transfolicular, que son estos anexos que forman parte de la piel. Están em, estos vellosidades que tenemos en la piel, que también pues forman como, está el vello, pero forman un espacio alrededor de él y algunas sustancias pueden aprovechar ese espacio mm, como un acceso mucho más fácil que la transepidérmica puede alcanzar y tener acceso a estos vasos capilares que están hasta acá al fondo. Y otro accesorio que son las glándulas sudoríparas, en las que puede ingresar directamente a la glándula sudorípara, que puede estar más superficial, y ya de ahí, a través de la glándula sudorípara, pasar a la circulación sanguínea, como aquí se muestra. Eso también es una vía importante. La acción tóxica, bueno, hablamos de concentración, son algunos términos que, que son importantes. Concentración crítica es esa concentración a la que el agente químico provoca cambios funcionales adversos, reversibles o irreversibles. Y se habla de una concentración crítica para una célula y puede ser una concentración crítica diferente para cada uno de los órganos. Entonces hay diferentes valores de concentración crítica. Es esa concentración necesaria para que se produzcan los efectos adversos a nivel celular o a nivel órganos. Y el órgano crítico es el órgano que primero alcanza la concentración crítica del tóxico bajo ciertas circunstancias de exposición. Pueden ser células de la misma piel o Eh, por ejemplo, también de los órganos primeros que se ven afectados, pues son los riñones o el hígado. Y esto por cualquier vía de ingreso. Esto es, también ya lo había comentado. Los efectos pueden ser locales sobre la piel, sobre el punto de contacto, o sistémicos en órganos internos. Por ejemplo, se ven muy afectados, aparte de riñones, hígados, sistema nervioso y sistema hematopoyético. Los efectos por exposición dérmica pueden ser efectos corrosivos o irritativos, que es algo muy parecido. Siempre cuando es corrosivo se habla de un daño irreversible, por eso hablamos de que hay una destrucción del tejido sobre el que se produce el contacto del agente químico. Aquí hay sustancias corrosivas que no solamente corroen al tejido vivo, o tejido orgánico, sino también o metales y otras sustancias. Algunos son muy corrosivos. Es importante, aquí sería como un daño local. Igual el irritativo también produce un daño en el tejido sobre la piel sobre la que hay el contacto del tóxico. Es No es tan drástico como la corrosión, porque aquí es solamente un daño leve y es reversible, se cura. Cuando es corrosivo, sí carcome el tejido y deja el hueco de manera permanente. No hay manera de que se regenere. Em,
Bueno, hay también efectos de exposición térmica que se les conoce como sensibilizante, que es, pues, es una vía de ingreso y el tóxico va a funcionar como un antígeno y sensibilizar al organismo para que después reaccione como una alergia, tenga una reacción tipo alérgico. Y bueno, los otros, hay efectos agudos, por ejemplo, todo esto local suelen ser agudos, los efectos a largo plazo, los efectos que se producen posteriormente, algunos se producen en otros órganos o estos que se producen incluso tiempo después de exposición, que ya hemos hablado también, efectos cancerígenos, mutágenos y teratógenos. Otra vía de ingreso es la vía digestiva. Aquí, esta también ya se les había mostrado esta diapositiva. Tiene esta característica de que en el estómago puede haber la destrucción del tóxico. Es una vía importante, pero sí muchas sustancias se destruyen a través de la mucosa, en especial en el estómago, por el pH muy ácido, entre 1 y 3, 4, y las enzimas digestivas. Eh, y bueno, los agentes químicos, agentes tóxicos pueden ingerirse por esta vía por deglución accidental, por consumo de alimentos y bebidas, agua, lo que sea, contaminados con alguna sustancia. Y también cuando hay partículas en el aire suspendidas, solamente una parte se va, como están comunicadas ambas vías, hay un punto de comunicación em, que comparten la vía digestiva y la vía respiratoria. Parte de las sustancias que están en el ambiente van a ingresar hasta los alvéolos, pero otra parte llegan hasta aparato digestivo. Entonces también es una vía de ingreso a sustancias que están dispersas en el aire. La velocidad de absorción de la gente depende de varios factores. Pues algunas de las propiedades fisicoquímicas de las que ya hemos hablado y que van a tener que ver con el sistema de transporte que utilicen, peso molecular, solubilidad principalmente. Mm, También la absorción se ve afectada por alimentos que estén presentes en el tracto gastrointestinal. Muchas veces lo que hacen los alimentos es como interferir con la absorción de algunas sustancias. Muy pocas son las que se favorecen con la presencia de los alimentos. La mayoría más bien se retarda. El, También el tiempo de permanencia en cada una de las partes del tracto gastrointestinal. Mm, por ejemplo, así drásticamente, aproximadamente los alimentos y lo que ingerimos tarda 1 hora en el estómago. Y en los intestinos en conjunto tarda hasta más de 20 horas en ese trayecto. La absorción en la parte intestinal, entre otras cosas, por eso también es muy importante, porque es mucho más lento el paso y eso favorece la absorción. El pH local que ya habíamos comentado en el estómago, el pH es muy ácido y ya a medida que se avanza en los intestinos se empieza a alcalinizar hasta ser completamente alcalino. Entonces ya habíamos comentado que sustancias de naturaleza ácida se absorben muy bien en el pH ácido del estómago. Si no se absorbieron ahí y pasan a los intestinos, la absorción ya también va a ser difícil de un ácido, que ya va a ser alcalino. Al contrario de una sustancia alcalina que ingresa en el estómago, aquí su absorción va a ser difícil, pero sí va a verse facilitada a medida que avanza en el tracto intestinal.
También es importante el peristaltismo, que es ese movimiento. Entre más movimiento haya de los intestinos, el transcurso de las sustancias va a ser más rápido y eso va a limitar la absorción. En alguna situación donde por alguna razón esté como paralizado este peristaltismo normal intestinal, la absorción va a ser mayor, va a ser el paso lento y eso va a favorecer la retención de sustancias, la absorción, el paso a la circulación de diferentes sustancias. Y bueno, las secreciones gástricas, hablábamos de no solo del pH, sino de las enzimas digestivas que participan en la biotransformación. Antes de llegar al hígado hay una biotransformación gastrointestinal de algunas sustancias, que eso pues también va a limitar la absorción, al menos de la sustancia original. Puede que se facilite la absorción de aquellas sustancias biotransformadas, pero sí de la original ya no. Aquí también hablamos de un poco del área. El intestino delgado tiene una longitud aproximada de 10 metros, perdón, de 6 metros y un área de 10 metros cuadrados. Y tiene una amplia área también muy amplia. El, el intestino, en especial el intestino delgado, tiene estos vellosidades, sí, a lo largo de todas sus paredes. Eso le da una amplia área de contacto y a su vez las células de que están formadas, el epitelio del intestino, a su vez también tienen microvellosidades. Eso pues incrementa todavía más la longitud o el área de contacto. Aquí podemos tener vasos capilares, pero si entre mayor sea el punto de contacto, se va a favorecer la absorción. Por eso también la absorción de las sustancias es mejor a nivel intestinal. En otros estratos del aparato digestivo, la absorción va a ser más bien limitada. No quiere decir que no se dé, sino que es limitada comparativamente con lo que sucede en el intestino delgado. Igual ya hacia el intestino grueso, como la mayoría de las sustancias ya se han absorbido, pues ya aquí no se absorbe tanto, pero sí también no es tan limitante. El intestino grueso tiene entre 1 y 1,5 metros de longitud y se supone que no tiene estas vellosidades, entonces su área de contacto también es limitado. Aquí también les comentaba del flujo sanguíneo, varía también a lo largo del tracto digestivo y es más intenso, mucho mayor el flujo sanguíneo en intestino delgado. Entonces, aunado tanto el área de contacto, la superficie de contacto, como el flujo sanguíneo, esto va a contribuir a que las sustancias se absorban más por intestinos, a través de los intestinos. Tasa de ingestión, esto de agua. Ingestión de agua potable de un adulto, más o menos 2 litros por día, de un niño 1 litro por día. De suelo, hablamos de una ingestión de suelo, 100 miligramos, 200 y 500 miligramos por día. Esto de pica es como un trastorno donde las personas, y sucede mucho con los niños, como que comen cosas que no son comestibles, y se ponen a masticar. Sucede mucho con la tierra, como si eso fuera a suplir alguna carencia nutricional. Eso es esa como ansiedad de estar comiendo cosas, aunque no sean comestibles. Sucede mucho en personas que tienen, eh, ¿cómo se llama? Anemia, en personas anémicas. Es como uno de los síntomas
que se relacionan con la anemia, como ansiedad, estar comiendo cosas que no son comestibles, suelo, o también el hielo, de masticar el hielo, eso, o papel, o hasta detergente, quien come, y se le conoce como pica. Entonces, la ingestión de suelo en un niño con pica puede ser mucho, muy, muy alta. Y si es un suelo contaminado, pues esto puede contribuir a una ingestión también de contaminantes. A ver, muchachos, hasta aquí, ¿vamos bien? Maestra, yo tengo una pregunta. Sí, Bueno, en el caso de la piel, es que dijo que la epidermis, cuando no, o sea, cuando se daña, si se retiraría, casi hipotético, este, ajá. reduciría mucho la absorción de tóxicos, No, pero al que en zona, contrario, no, no sé si lo dije así, pero al contrario, si se retira, lo que pasa que a ver, esta capa sirve de barrera, entonces no se absorben muchas sustancias. Si se retira, se quita la barrera. Aunque todo esto esté bien grueso, haya dermis y hipodermis, si quitamos la epidermis o aún si quitamos la capa córnea, se quita la barrera y entonces se permite con más facilidad la absorción. ok, sí, creo que la entendí al revés. Bueno, muchas Sí, sí, gracias. no sé si lo dije al revés, pero sí, en realidad la piel, pues la función es la barrera, evitar la penetración de moléculas, pero sí la capa córnea, se habla de toda la epidermis, porque si se quita la epidermis, se va a quitar esa barrera de protección, pero se han hecho experimentos en que se quita la capa córnea y pareciera como si se hubiera quitado la piel, el acceso de las sustancias es mucho mayor. Sí, no sé si como que te interrumpí y ya ni te dejé terminar de hacer la pregunta, pero no sé si quedó claro. No, sí, no, es que la duda completa era por eso de que bueno, de que pensé que decía que reducía la absorción, pero no, ya, Ajá, iba ajá, todo claro. Casi todo era al claro. revés. Ajá. Ah, Ajá. bueno. Sí, ¿alguna otra comentario? Ya casi voy a terminar con la presentación. Me falta el último tema, que son los toxidromes o también toxíndromes o toxidromos, que son, aquí ya le puse toxíndromes, pero los van a encontrar como indistinto. Son, es el conjunto de signos y síntomas que son consistentes en un grupo de tóxicos. Esto es como más toxicología clínica. Lo vemos porque ahí viene en el programa, pero así como que eh, son, es como de mucha utilidad para urgencias médicas, más bien como para el médico, porque ayuda a dar un diagnóstico a veces con algunos síntomas característicos sin que se sepa muchos antecedentes. A lo mejor llega un paciente con un cuadro, no saben qué tiene, nada más tiene algunos síntomas, signos y síntomas, y con base en esos, el médico puede darse una idea de, de que hubo una intoxicación, de que hubo la exposición a alguna sustancia. Entonces eso ayuda a que se diagnostique y que se comience con un tratamiento. Eh, lo que nos falta ver aquí pues son algunos de estos toxíndromes o toxidromos y bueno, hay varios. Aquí les voy a mostrar solamente algunos. Por ejemplo, se habla de un toxídrome o toxidromo anticolinérgico, le voy a decir toxidromo anticolinérgico,
aquí vienen algunas de las características, así como son más varios efectos que ahorita se los voy a leer, pero son algunos efectos como muy característicos y es lo primero que ve el médico. Entonces, por ejemplo, si el paciente llega con un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la temperatura, el, aquí se habla de ruidos hidroaéreos, gastrointestinales, ausculta la región abdominal y no oyen ruidos ni aéreos ni de peristaltismo, quiere decir que hay como cierta parálisis de movimiento o de funcionamiento. Las pupilas, midriasis, que es esta dilatación de las pupilas, y diaforesis, que, bueno, la diaforesis es la sudoración, y hablamos de diaforesis cuando hay una sudoración excesiva. Disminuye, pero más bien la manifestación es que es la piel seca. Todo esto en conjunto sería el toxidromo anticolinérgico. ¿Cuáles tóxicos pueden producir estos efectos? Por ejemplo, tenemos la escopolamina, y aquí muchos de estos son de plantas y el efecto se produce por ingestión accidental o intencional de algunas de estas plantas. Escopolamina es una sustancia, la atropina es otra sustancia. Estas dos, escopolamina y atropina, se encuentran en diferentes especies del género Datura. Esta planta es la que, o una de estas, un tipo de Datura es el toloache, el famoso toloache que tiene escopolamina en grandes cantidades. Eh, y bueno, pues puede ser, incluso quien se la come, se la puede comer como en ensalada, pero en realidad produce una gran cantidad de efectos adversos, esa escopolamina. Ya actualmente hay extractos, se extrae y se utiliza la atropina incluso como fármaco, em, pero sí puede haber una intoxicación por consumo de estas plantas. También algunos fármacos como los antihistamínicos, y aquí se habla de los antihistamínicos H1, que es el más famoso, la loratadina, pero ese grupo pertenece la clorfenamina, la difenidramina. Son antihistamínicos que también producen un cuadro anticolinérgico. Yo creo que más la clorfenamina y la difenidramina más que la loratadina. Algunos antidepresivos también, una intoxicación, a lo mejor si están en, en tratamiento con algunos de estos fármacos, pues seguramente será una dosis restringida o cierta dosis, pero si se excede la dosis o si hay una interacción farmacológica en la que se intensifiquen los efectos, pues se va a presentar como una intoxicación. Si no se sabe qué haya comido el paciente, o qué fármacos esté tomando, con el cuadro clínico puede sospecharse de qué está sucediendo. Aparte de estos efectos básicos, bueno, tenemos alteración del estado mental, midriasis, es lo que esto ya está, piel seca, enrojecida. Aquí también pues hay retención urinaria, disminución de ruidos intestinales por esta parálisis gastrointestinal, hipertermia, aumento en la temperatura, mucosas secas, sí disminuyen las secreciones, incluso salivales. Se nota en especial en la boca y en los ojos, esas mucosas están muy secas. Dependiendo de la dosis puede llegar a haber convulsiones, disritmias, rabdomiólisis, que esta es, dependiendo de la dosis, hay una como
degradación del músculo, de las fibras musculares, y no una degradación completa. Aquí el problema es que algunas de esas sustancias de la descomposición del músculo, de las fibras musculares, pasan a la circulación sanguínea y son tóxicas en los riñones. Entonces, son como productos de desecho de la degradación muscular que dañan al hígado. Esa es la rabdomiólisis. Puede ser mortal por hipertermia. A veces es difícil controlar. Son temperaturas muy elevadas, hasta de 40 a 41 grados centígrados. Y el hecho de permanecer demasiado tiempo a esas temperaturas daña los tejidos, en especial el sistema nervioso central, y puede conducir a la muerte. Disritmias, lo repito, disritmias es o un aumento en la frecuencia cardíaca o una disminución en la frecuencia, o una alternancia entre esas. Es decir, estas sustancias lo que hacen es actuar sobre receptores muscarínicos, bloquean receptores muscarínicos. Bueno, aquí está, bueno, los receptores muscarínicos están en diferentes órganos. Estos, corazón, pulmones, a nivel gastrointestinal están muy distribuidos. En ojos también controlan en glándulas salivales, en general glándulas exócrinas, están esos receptores muscarínicos. Aquí están dibujados como en este color rosa. Aquí una neurona libera muscarina y actúa sobre sus receptores. Y entonces ya se produce un funcionamiento normal. Entonces es necesario que la acetilcolina, lo que se libera es la acetilcolina, se libera y entonces actúa sobre sus receptores. Se llaman receptores muscarínicos porque hay también la muscarina que actúa sobre estos receptores, pero el neurotransmisor es la acetilcolina. Y entonces estas sustancias lo que van a hacer es bloquear a estos receptores, y la acetilcolina no va a tener en dónde hacer efecto. Se interrumpe el funcionamiento de la acetilcolina. Por eso es que se producen todos estos efectos. Y por eso es que el tratamiento es con un fármaco. Bueno, el tratamiento farmacológico es un fármaco de la familia de los colinamiméticos, por ejemplo, la fisostigmina. La fisostigmina es un fármaco que incrementa la concentración de acetilcolina al inhibir a la acetilcolinesterasa. Entonces evita que la acetilcolina se degrade y entonces haya como mayor competencia. Aunque haya estas sustancias, la acetilcolina va a tener en dónde actuar y va a restablecer como que va a ganar la competencia por cantidad y puede restablecer el funcionamiento normal. Ese es como parte del tratamiento farmacológico. No sé si queda claro alguna duda, comentario de este toxídrome o toxíndrome. No, maestro, todo bien. Todo No, bien. Bueno, me voy a ir de corrido entonces. Este es otro toxíndrome, es un toxíndrome colinérgico. El anterior era anticolinérgico, este es colinérgico. Aquí estarían algunos de los efectos más claros. Aumento en los ruidos gastrointestinales, hidroaéreos, miosis, contracción de la pupila, y diaforesis, aumento en las secreciones. Entre los tóxicos que producen estas sustancias están los organofosforados, que después vamos a ver, y los carbamatos, que son dos familias de plaguicidas. Y bueno, la muscarina, aquí está el malatión, es un organofosforado,
un plaguicida de uso agrícola. Ese ocasiona un cuadro colinérgico. También la muscarina es un alcaloide de estos hongos de la manita muscaria. Pues un consumo de estos hongos puede ocasionar también un cuadro colinérgico. Algunos de los síntomas, o otros, aparte de estos primeros, visión borrosa, pero aquí visión borrosa lejana. Como se produce miosis, no puede, el, el paciente no puede ver de lejos adecuadamente. Miosis, hiperemia conjuntival, rinorrea, hay aumento de secreciones. Rinorrea, esta es secreción nasal, broncorrea, aumento de secreciones bronquiales, cialorrea precisamente de sudor, cialorrea, de es que ahorita dudé. Salivación. Es un aumento en la salivación, broncoespasmo, cianosis, que disminuye la capacidad respiratoria, eh, diaforesis, aumento en la sudoración, diarrea, náuseas, vómito, diarrea, cólico abdominal, y esto por aumento en el funcionamiento, hay un aumento en el peristaltismo, y puede llenarse esto de gases, lo que provoca distensión abdominal, incontinencia de esfínteres y bradicardia. Aquí estos son efectos muscarínicos porque tienen que ver con esto mismo, pero aquí lo que va a suceder, con esta diapositiva, es el mecanismo de acción de la acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre sus receptores muscarínicos y también estas sustancias actuarían sobre esos receptores muscarínicos, en los efectos muscarínicos, o receptores nicotínicos que están en las neuronas, y entonces se presentan otros efectos: vasoconstricción periférica, calambres, mialgias, debilidad, fasciculaciones, parálisis flácida, hiperglicemia. Estos efectos tienen que ver, depende de los receptores que sean estimulados. Entonces, los colinérgicos, estos fármacos van a aumentar la estimulación en estos receptores. Los organofosforados y los carbamatos lo que hacen es incrementar la concentración de acetilcolina, porque son también inhibidores de la acetilcolinesterasa, que degrada la acetilcolina. Entonces, esto es lo que hacen: incrementan la cantidad de acetilcolina y hay un aumento en la estimulación de sus receptores de la acetilcolina. Estos efectos a nivel periférico y algunos efectos a nivel central también sobre receptores muscarínicos y nicotínicos que se encuentran a nivel central. Entonces, como estos efectos, esto toxíndrome es colinérgico, quiere decir que hay una mayor estimulación de la acetilcolina sobre sus receptores. El tratamiento farmacológico es un anticolinérgico y se utiliza la atropina. Farmacológicamente se utiliza la atropina para contrarrestar el efecto toxicológico de la acetilcolina, ya sea directamente, por ejemplo, la muscarina produce efectos directos sobre receptores muscarínicos, y los organofosforados son efectos indirectos que actúan inhibiendo la acetilcolinesterasa, y la que en realidad produce los efectos adversos es la acetilcolina sobre sus receptores. La atropina, que es un antagonista de los receptores de la acetilcolina, de los receptores muscarínicos y nicotínicos, va a bloquear a esos receptores.
Entonces sería otro toxíndrome. El otro toxíndrome es toxíndrome opioide. También un cuadro puede disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la frecuencia respiratoria, la temperatura también la disminuye, la actividad gastrointestinal se ve disminuida, las pupilas contraídas, una miosis y una disminución en la diaforesis. Entonces, pues se vigilan varios signos y con eso más o menos se da el médico una idea de qué sucede. Si ven aquí casi todo disminuye, incluso hay miosis. Entre los tóxicos que producen este cuadro opioide, toxíndrome opioide, está la morfina, que, bueno, puede ser por intoxicación, pero ya también es utilizado farmacológicamente la morfina, la heroína, que, bueno, actúa sobre los mismos receptores opioides que la morfina, y de hecho se empezó a sintetizar con el fin de, como un fármaco. La morfina es utilizada como analgésico, y cuando se diseñó la heroína es sintética, cuando se sintetizó, se esperaba que tuviera un efecto analgésico mucho mejor que la propia morfina. Por eso iba a ser la heroína, incluso iba a sustituir a la aspirina, que en ese momento estaba muy de moda. Iba a ser la heroína, pero luego ya se vio que tenía una gran cantidad de efectos adversos y genera una dependencia y tolerancia muy intensa, mucho más intensa, muy rápidamente, que pues no funcionó como fármaco. Más bien se sigue sintetizando, pero ya con otros fines no farmacológicos. El fentanil también es un fármaco analgésico muy potente, pero que sí se utiliza en la clínica. Aquí algunos de los signos y síntomas que corresponden a eso: depresión del sistema nervioso central, miosis, depresión respiratoria, hipotermia, y bradicardia, muerte por paro respiratorio, hay una disminución en la capacidad respiratoria, y edema pulmonar. Aquí en este recuadro está el mecanismo de acción. Bueno, el mecanismo de acción como analgésicos. Por ejemplo, tenemos un estímulo o algo que nos produce dolor y hay neuronas que conducen ese estímulo doloroso rápidamente hasta el sistema nervioso central para que haya una respuesta. Por ejemplo, acercamos el ejemplo clásico, los dedos al fuego, se envía la señal de que hay algo que puede producir daño, y de regreso, y entonces el arco reflejo de quitar rápidamente ese dedo para que no quemarnos, es una señal muy rápida. Entonces, vino un estímulo doloroso de la periferia a través de esta neurona que está dibujada aquí abajo y lleva la conducción hacia el encéfalo. Hacia el encéfalo, y bueno, viene desde la periferia hacia el encéfalo. Y entonces lo que hacen los opioides es interrumpir esta señalización. Aquí esta conexión es entre dos neuronas, una neurona que se conectan en la médula espinal, eh, y el opioide lo que hace es, bueno, por aquí están sus receptores, y se une, aquí está la morfina, se une a su receptor y envía una señal en esta neurona, en la primera neurona, de que no libere un neurotransmisor que va a comunicar la señal. Entonces se interrumpe de esa manera la señalización. Esta neurona se hace incapaz de liberar el neurotransmisor de esa comunicación mediante neurotransmisión. Es lo que hace estos opioides. Eso en cuanto a la analgesia. Aquí les puse esta figura porque se les llama opioides, porque provienen del opio. El opio es, aquí ya no se borró, bueno, por ahí ha de haber quedado como en blanco.
el nombre de esta flor es, bueno, es la amapola. No me fue el nombre. La dormidera, también se le conoce como adormidera, pero ese es otro nombre común. Pero de estas estructuras que tiene esta planta, se hace como un extracto jugoso. Se extrae el jugo y ese jugo se le conoce como opio. El opio contiene varios alcaloides, entre ellos la morfina. La morfina es un opioide natural, es sintetizado por la planta. Y pues se descubrió hace muchísimos años, se tienen vestigios de su uso y aprovechamiento desde hace 10.000, 20.000 años, muchísimos años se tienen ya evidencias de que eran utilizadas estas plantas, son muy antiguas. Em, y eh, pues entre los alcaloides ya después pues se purificaron, se ha purificado la morfina, la codeína entre los alcaloides que producen analgesia, se utilizan principalmente como analgésicos. Ya algunos de esas sustancias o de derivados sintéticos se utilizan también como para controlar la tos. Por ejemplo, el dextrometorfano es un opioide, pero que actúa a nivel del control del estímulo, de este control, el estímulo de toser, es lo que hace. Entonces también trabaja en esta señalización, pero a nivel de sistema nervioso y de pulmones. También algunos fármacos, por ejemplo, la loperamida, se utiliza como antidiarreico porque paraliza. Hay receptores a nivel gastrointestinal que paralizan, como se ve aquí, disminuye la actividad gastrointestinal y eso pues ayuda en ese proceso de diarrea. Em, pero el exceso de estos fármacos, sobre todo aquellos que alcanzan fácilmente el sistema nervioso central, ocasionan diferentes cuadros y que tienen afinidad por receptores que están en diferentes partes del organismo. Este es el cuadro, el toxídrome opioide, entonces. Y bueno, hay tratamiento, es con antagonistas opioides, es el tratamiento, y la naloxona es uno de esos antagonistas opioides, reconoce a los mismos receptores que la morfina, pero funciona como antagonista, lo bloquea simplemente para que estas sustancias no alcancen a sus receptores. Sí, por ejemplo, alguien que tiene una intoxicación con heroína y si llega a tiempo, que si no sobreviene la muerte por paro respiratorio, puede dársele un tratamiento con naloxona, además de la atención, eh, pues con aparatos para mantener la respiración y evitar esta depresión respiratoria. Además hay pues todo un sistema de tratamiento, pero el farmacológico sería la naloxona, para antagonizar a los receptores de opioides. Este es otro toxídrome simpático mimético. Aquí vienen resumidos algunos de los signos más relevantes. Aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, hay un aumento en la temperatura, ruidos aumentan, ruidos gastrointestinales, hay una dilatación de la pupila, midriasis, y hay un aumento también en general en las secreciones, en especial en las sudoríparas. Tóxicos como la cocaína, las anfetaminas, la efedrina, producen un cuadro simpático mimético. Aquí vienen algunas otras agitaciones que alcanza el sistema nervioso: agitación psicomotora, midriasis, diaforesis, taquicardia, hipertensión arterial, hipertermia,
Puede haber convulsiones, rabdomiólisis, perdón, aquí viene esta explicación, infarto del miocardio, muerte por convulsiones, paro respiratorio e hipertermia. Estas sustancias actúan sobre receptores adrenérgicos, se les conoce como receptores adrenérgicos del sistema nervioso autónomo, y los estimulan esos receptores, por eso se producen todos estos efectos. Entonces, una sobreestimulación de receptores adrenérgicos ocasiona estos efectos. Entonces, el tratamiento va a ser con antagonistas de estos receptores, que se les conoce como fármacos o tratamiento farmacológico, los fármacos simpaticolíticos, que, bueno, también hay diversos fármacos simpaticolíticos. Por ejemplo, el timolol es uno de ellos. Es un fármaco que se utiliza para bloquear a los receptores. Entonces, bueno, es uno de ellos. Este sería otro cuadro. Maestra, Sí, ¿podría repetir el tratamiento del anterior, por favor? el timolol es un simpaticolítico. Los simpaticomiméticos, que como son estos, estimulan a los receptores alfa-adrenérgicos. Entonces, el tratamiento, que ahorita les digo un fármaco, pero usualmente son una combinación de varios fármacos, van a ser fármacos que pertenecen al grupo de los simpaticolíticos, que son antagonistas de los receptores adrenérgicos, por ejemplo, el timolol. Gracias. ¿Sí? Eso me faltó aquí completar un poco para hablarles del mecanismo de acción. Aquí se los voy a completar, ahorita se los platico, pero ahí se los voy a dejar la imagen. Y bueno, el último cuadro, sedantes hipnóticos, es este toxídrome sedante hipnótico. Hay una disminución en la frecuencia. Como ven, en algunos casos se parecen mucho los cuadros. Disminución en la frecuencia respiratoria, disminución en la temperatura, ruidos hidroaéreos. Aquí las pupilas no cambian, que sería un poco la diferencia con los opioides, casi todos los demás. Bueno, y la diaforesis, que aquí más bien en todo lo demás se parece a los opioides, menos en lo de las pupilas. Las pupilas se ven normales, casi en todo lo demás hay una disminución. También aquí, pues esto se da mucho con sustancias farmacológicas utilizadas farmacológicamente o a veces con otros fines, barbitúricos, benzodiazepinas, con el etanol, con el alcohol, también se da este mismo cuadro. Bueno, estos hipnóticos y sedantes, hablamos de hipnóticos, son sustancias que producen somnolencia. De hecho, hipnosis es sueño y sedante simplemente hay una disminución en la actividad, como tranquilizantes. Y ya hipnóticos es una somnolencia o sueño, de plano sueño. Aquí estos son algunas benzodiazepinas, también mejor algunas conocidas, diazepam, es el prototipo de las benzodiazepinas. Entre los barbitúricos, el tiopental o el fenobarbital están entre esos tóxicos. Bueno, hipotensión arterial, aparte de la disminución de la frecuencia cardíaca, bradipnea, hipotermia, aquí depresión neurológica, sí, hiporreflexia y ataxia, que es esta dificultad de coordinación de movimientos característica de ciertas enfermedades. Aquí el tratamiento farmacológico depende de la sustancia, como hay una gran diversidad de sustancias que pudieran producir este cuadro, no hay tampoco un tratamiento único. De las benzodiazepinas sí hay, el fármaco es el flumazenil, es el antagonista de los receptores de las benzodiazepinas.
Más o menos están en el mismo nivel los barbitúricos y las benzodiazepinas. El alcohol también actúa a ese nivel, pero tiene otros mecanismos. Las benzodiazepinas solo se conoce un mecanismo y de los barbitúricos y el etanol hay varios mecanismos de acción. Es como más difícil simplemente contrarrestar farmacológicamente a los barbitúricos y al etanol, pero de las benzodiazepinas sí está ese fármaco que se llama, también luego se los voy a poner por aquí, el flumazenil, que es antagonista de las benzodiazepinas. Para lo demás, pues el tratamiento clínico va a ser a lo mejor de lavados gástricos. Los barbitúricos son bases, entonces funcionan, aunque hayan ingresado por otra vía, funcionan los lavados gástricos y otros maniobras que, que contrarresten los síntomas. Es lo que se utiliza. Y bueno, esos serían los toxíndromes. No sé si haya alguna duda o comentario. Todo bien, maestra. Todo bien, gracias. Entonces, nada más para resaltar algunos puntos de esta presentación, del total de la presentación, si está larga, se las voy a dejar así completa, no la voy a partir en partes, las voy a dejar en el aula virtual. Bueno, los puntos. La magnitud de la intoxicación varía dependiendo de diferentes factores ambientales, de las sustancias y de los individuos expuestos. La ruta de exposición a los contaminantes comprende la fuente de emisión, el transporte, la transformación del contaminante, el punto de exposición y las vías de ingreso. Las sustancias ambientales pueden producir efectos locales en la piel y mucosas, y hablamos de mucosas del aparato respiratorio y también del aparato digestivo, o pueden producir sistémicos por ingreso y los efectos se observarían en otros órganos. Las sustancias pueden producir signos y síntomas característicos que ayudan a identificar el tipo de intoxicación y su tratamiento. Y a eso es a lo que le llamamos toxídromos o toxódromos o toxíndromes. Y con eso terminaríamos esta presentación. Y entonces, bueno, ya nada más ahí donde estoy, para concluir con el tema de la unidad, les voy a dejar ahí en el aula virtual, en la sección de esta unidad, unos artículos que los vamos a discutir la próxima semana, el próximo lunes. Esos artículos son para leerlos y hacer un resumen y bueno, entregarlos a más tardar antes de la clase de hoy en 8, porque los vamos a discutir en clase. Son 3 artículos, pero yo creo que ahorita se los dejo ahí en el aula virtual también. Voy a repartir al grupo, lo voy a dividir en 3 partes para que cada uno de las partes lea un artículo y lo discutimos los 3 a fondo. Entonces, esa tarea quedaría para el próximo lunes. También vamos a comenzar con la unidad siguiente y también les voy a encargar ahí otro trabajo, porque van a exponer unos temas, les voy a encargar unos temas para que lo puedan exponer y participen durante el desarrollo de la siguiente unidad. Y ese trabajo sería para el viernes, para el siguiente viernes. Entonces, bueno, como quedamos este miércoles sería el examen de la unidad 3 y 4. El próximo lunes terminaríamos con la unidad 5 y el viernes comenzaríamos con la unidad 6. No sé si tengan alguna duda o comentario.
No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues si no hay, por ahora le dejaríamos hasta aquí. Ahorita en un momento les dejo ya ir, no los he subido, pero para que estén al pendiente, les dejo ahí los artículos y cómo van a quedar, quién va a leer cuál, para que los revisen. Y les dejo abierto el área, el espacio para que suban también las tareas. Pero bueno, si no hay ningún otro comentario, nos veríamos entonces hasta de hoy en 8. Estén ahí, ven que hay una pestaña para exámenes en el aula virtual. Ahí va a estar el examen del miércoles, para que ahí lo busquen. Pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, nos vemos el próximo lunes, muchachos. Que estén bien, que tengan buen día y que les vaya bien en el examen, en los exámenes. Muchas gracias, Gracias. maestra. Gracias a ustedes. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Nos vemos.